Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexun aquí en YouTube. Vamos a estar trabajando con nuestro libro de la materia y sus transformaciones. Antes, si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y estén al pendiente de todo el contenido de este canal, que siempre les está ayudando con nuestros estudios. Entonces, como les decía, estamos trabajando con el libro de la materia y sus transformaciones. Estamos en la etapa número 4, que nos habla sobre los compuestos químicos inorgánicos. Nos vamos a ubicar en la página 103 y ahora vamos a resolver el ejercicio número 5, que nos dice que investiguemos para cada uno de los siguientes compuestos su nombre científico, su nombre común o comercial y sus principales usos o aplicaciones. Entonces, en anteriores ejercicios habíamos estado practicando la nomenclatura de los compuestos y esto viene determinado por la función química. Entonces, también hay que ver qué función química tienen estos compuestos para darles entonces su nombre. Al hablar de nombre científico nos están hablando que debemos nombrarlos de acuerdo a las metodologías que nosotros ya conocemos. Habíamos estado practicando con la metodología común, con la sistemática y con la de Stock. Cualquiera de ellas se puede utilizar aquí para darle este nombre científico. Pero en nuestra vida diaria, algunos de estos productos tienen un uso en específico y de acuerdo a la mejora a ese uso, tienen un nombre mucho más sencillo que se le conoce como nombre común, que va muy de la mano, tal vez, de su uso. Entonces aquí nos proponen 4 compuestos químicos y hay que darles el nombre científico, el común, y mencionar cuál es su uso. El primero de ellos es este compuesto que está hecho de nitrógeno y de oxígeno. Como vemos, es un compuesto binario. Tiene 2 elementos, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, de acuerdo a su función química, ¿qué tipo de compuesto sería? Sería un óxido, porque vemos que tiene el oxígeno como anión. Y al ser un compuesto binario que tiene al oxígeno como anión, entonces hablamos de que es un óxido. Y en base a esto le podemos dar entonces su nombre científico. ¿Cuál vendría siendo el nombre científico para este compuesto? Óxido nitroso. Aquí estaríamos utilizando una metodología común, utilizando la terminación oso para indicar que específicamente estamos trabajando con un nitrógeno que tiene un número de oxidación menor. Óxido nitroso sería el nombre para este compuesto. Pero el óxido nitroso en nuestra vida diaria, ¿cómo lo podemos llegar a encontrar? A este óxido nitroso se lo conoce comúnmente como gas de la risa o como un gas hilarante. Tiene estos 2 nombres como los podemos encontrar. Y el principal uso que tiene el óxido nitroso es un gas, como nos dicen aquí, es un nombre común. ¿Y por qué gas de la risa o gas hilarante? Porque tiene un efecto anestésico, ¿sí? Se debe utilizar correctamente como un gas anestésico, pero sin embargo, cuando se les da usos no debidos es cuando provoca este tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, de la risa, si es inhalado, pues genera un estado muy eufórico y por eso se le llama gas de la risa y gas hilarante, ¿verdad? Porque produce este efecto anestésico. Pero su uso, el más utilizado, es utilizarlo como un gas de anestesia en los hospitales, el óxido nitroso. El siguiente, vemos que está hecho este compuesto de plomo y de oxígeno. Vemos que también entonces es un compuesto que está hecho de 2 elementos, el plomo y el oxígeno, como el de arriba que también estaba hecho de 2. Cuando dijimos es un compuesto binario que tiene como anión al oxígeno, entonces hablamos que también este segundo ejemplo es un óxido.
¿Y cuál va a ser el nombre? Aquí vamos a utilizar la metodología Stock y le vamos a poner óxido de plomo. Óxido, vemos que está el oxígeno y siempre que el oxígeno esté como anión se le llama óxido. ¿Óxido de quién? Del catión que lo está acompañando, óxido de plomo. Y como podemos tener varios estados de oxidación del plomo, específicamente aquí estamos hablando de que es el plomo que tiene un número de oxidación de 2 y por eso hay que especificarlo en este tipo de nomenclatura, que aquí estaríamos utilizando la nomenclatura Stock. Entonces se llamaría óxido de plomo 2. Tiene un uso más industrial, comúnmente dentro de la industria tiene un nombre que se le llama litargirio, así podríamos encontrarlo, si lo buscamos nosotros como un producto químico, podríamos estarlo encontrando con este nombre, litargirio, y el uso que tiene es como sellador. Hay algunos requerimientos, algunas piezas en la industria que requieren estar selladas y para darle un mejor sello a esos productos que lo requieran se utiliza este tipo de óxido como un sellador. Entonces óxido de plomo 2, litargirio, y se utiliza como a nivel industrial como un sellador. El siguiente, vemos que es un compuesto de ¿cuántos elementos? Aquí vemos que está un elemento, aquí está otro elemento y aquí está otro elemento. ¿Cuántos son? 1, 2, 3. El sodio, el azufre y el oxígeno. Es un compuesto ternario porque está hecho de 3 elementos. Tiene oxígeno como los anteriores, como el óxido nitroso y como el óxido de plomo. Entonces también va a ser un óxido, este tercer compuesto que estamos viendo aquí. No, este no va a ser un óxido. ¿Por qué? Porque los compuestos que son óxidos solamente pueden ser binarios. Solamente los óxidos pueden ser binarios. Este que tenemos aquí no es un compuesto binario, es un compuesto ternario, son 3. Y entonces, este no puede ser un óxido. ¿Será un ácido? No, no es un ácido porque vemos por aquí que no empieza con H. ¿Será un hidruro? ¿Termina con hidrógeno? No, tampoco es un hidruro porque no termina con H. Tiene como otro de los aniones el OH, el oxígeno con el hidrógeno juntos que forman al anión hidróxido. Tampoco no tiene OH. Entonces, si no es un óxido, si no es un ácido, si no es un hidruro, si no es una base, entonces lo único que me queda es que es una sal. Es una sal de 3 elementos y entonces sería una sal ternaria. ¿Y cómo le vamos a dar el nombre a las sales ternarias? Pues hay que fijarnos en el anión. Siempre para determinar el nombre de las sales hay que determinar el nombre del anión. Para eso existen tablitas en donde nosotros nos podemos ayudar y buscar a los aniones con sus nombres en específico. Aquí tendríamos que buscar una tabla mucho más específica porque este no sería un anión común. El común puede ser el que tenemos acá abajo. Pero un S2 o 3 no es un anión común, más sin embargo, si nosotros lo buscamos como anión, sí lo vamos a encontrar y vamos a ver cuál es su nombre. Y entonces, para poderle dar su nombre científico a este compuesto que estamos mencionando, que es una sal ternaria. Si nosotros nos vamos a buscar el nombre de este anión, nos vamos a dar cuenta que este es el anión tiosulfato. Cuando este anión está hecho de 2 azufres y 3 oxígenos específicamente,
estamos hablando de que es el tiosulfato. Así lo vamos a encontrar en tablitas de aniones. Y entonces, como este anión se llama tiosulfato, entonces ya le podríamos estar dando el nombre, que también sería una metodología stock, basándonos en el nombre del anión. Tiosulfato, ¿de quién? De quien lo está acompañando. ¿Quién es el catión? El catión es el sodio. Y por lo tanto se llamaría tiosulfato de sodio. Ese no tiene un nombre tan diferente al cambiarlo hacia el nombre común. Simplemente su primera nomenclatura, la nomenclatura química antigua de este compuesto, se le llamaba hiposulfito sódico. Y entonces así se quedó también su nombre común, hiposulfito sódico. Y ese sería el nombre común de este compuesto químico. ¿Y para qué se usa? Este se usa como un medicamento. Se utiliza dentro de la industria farmacéutica para tratar intoxicaciones con cianuro, como un remedio de medicamento para tratar esta intoxicación con cianuro. El siguiente compuesto, vemos que tiene una fórmula muy larga, pero en sí el compuesto es este. Y por aquí debería haber un puntito y luego el 7 y el H2O. Cuando vemos este tipo de fórmulas químicas, quiere decir que los compuestos que tenemos aquí hacia la izquierda son compuestos que están hidratados. Y entonces vemos aquí del lado derecho el agua. Por eso aquí debe existir un puntito entre ellos, para especificarnos que este compuesto simplemente está hidratado. Ese es el caso de este compuesto que tenemos aquí. Está hidratado con 7 moles de agua. Y entonces vamos a centrarnos en este compuesto para darle su nombre, sobre todo su nombre científico, ¿sí? Vemos que tiene oxígeno. Pero ¿cuántos elementos son? Aquí en este que encerramos son 1, 2, 3 elementos. Y entonces, a pesar de que tenga oxígeno, no puede ser un óxido como el óxido nitroso o como el óxido de plomo, porque son 3 elementos y los óxidos no pueden ser de 3 elementos. Entonces, no es un ácido porque no empieza con H, no es un hidruro porque no termina con H, no es una base porque no tiene OH, este compuesto. Y entonces, igual que el de arriba, es una sal y también es una sal ternaria. Una sal que entonces, para darle su nombre, nos vamos a centrar en su anión. ¿Y cuál es su anión? Es un anión poliatómico. Y es el SO4. Ese vendría siendo su anión y en base a él le vamos a dar entonces el nombre. Si nosotros vamos y buscamos, este sí es un anión más común, ese sí puede venir aquí en su libro de la materia y sus transformaciones. Si lo buscan en la tablita de aniones, en la nomenclatura de sales, seguramente debemos de encontrar cómo se llama este anión para poderle dar entonces el nombre a esta sal. Y vamos a ver que este anión tiene el nombre de sulfato. Y entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto químico, esta sal? Se va a llamar sulfato de calcio. Ese va a ser el nombre, también metodología stock. Y simplemente vamos a especificar que está hidratado. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y entonces utilizamos hepta para decir que está 7 veces hidratado. Aquí incluimos este H2O. Y entonces su nombre completo científico sería sulfato de calcio heptahidratado. Y este es un compuesto que a lo mejor lo hemos tenido más a la mano, porque este compuesto comúnmente lo podemos ir a comprar a la ferretería y se llama yeso. El famoso yeso tiene este nombre científico, sulfato de calcio heptahidratado. Y el yeso, ¿para qué utilizamos? Tiene muchos usos. Es un material que se utiliza dentro de la industria de la construcción, por ejemplo, para dar
diferentes tipos de acabados. Y ese es el principal uso de este compuesto. Es el yeso y su nombre científico sería sulfato de calcio heptahidratado. Y con esto terminamos el ejercicio de esta página 103 y vamos a dejar nuestro video por lo pronto hasta aquí. Si este video te gusta y te ayuda con nuestro contenido y a repasar, regálanos un like para seguir generando más contenido y también para llegar a más estudiantes. Muchas gracias y nos vemos luego.